Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy continuamos con nuestra modalidad de trazos breves para seguir hablando de la décima, especialmente de su desarrollo en países como Cuba y Colombia. Atuey y Guarina. Con un cocuyo en la mano y un gran tabaco en la boca, un indio desde una roca miraba el cielo cubano. La noche, el monte y el llano, con su negro manto viste. Del viento al ligero embiste, tiemblan del monte las brumas, y susurran las yagrumas mientras él suspira triste. Lleva en la frente un plumaje morado como el cohombro, y el arco que tiene al hombro es de un vástago de aicuaje. Aunque es un pobre salvaje y angustia cruel lo sofoca, desde aquella esbelta roca donde gime sin consuelo, los ojos fijan el cielo y a Dios en su ayuda invoca. Oye el rumor de los vientos en los atejes erguidos, oye muy fuertes crujidos de los cedros corpulentos, oye los tristes acentos del guaybairo en el corojo, y mientras su acerbo enojo reprime con gran valor, sienta a sus pies el rumor de las aguas del Cayojo. Un silbido se escapó de sus labios, y al momento, con pausado movimiento, una indiana apareció. Cuando a la roca subió el indio, ante ella se inclina. Fue su frente peregrina, el imán de su embeleso. Oyóse el rumor de un beso, y la dijo: adiós, Guarina. Oh no, mi bien, no te vayas, dijo ella entre mil congojas, que tiemblo como las hojas de las altas ciguarayas. Si abandonas estas playas, si te separas de mí, lloraré angustiada aquí, cuando tu nombre recuerde, como el pitirre que pierde su nido en el Ponací. ¿Qué será de tu Guarina, sin tu amor, sin tu ternura? Flor del guaco, en la espesura, palma triste en la colina, garza herida por la espina del yamagüey en la rama, y cual la triste caguama que a los esteros se zumba, lloraré, y será mi tumba, la ciénaga de Virama. Hoy el indio enternecido, tan triste lamentación, palpitó su corazón y se sintió conmovido, ahogó en su pecho un gemido, la viramesa infelice, y el indio, que la bendice, y más que nunca la adora, las blancas perlas que llora, enjuga tierno y la dice: oh Guarina, ya revive mi provincia noble y bella, y pisar no debe en ella ningún infame Caribe. Tu ardiente amor no me prive, mi Guarina, de ir allá. Latiendo mi pecho está, y mi sentido se inflama, porque a su lado me llaman los indios de Guajapá. Yo soy Atuey, indio libre sobre tu tierra bendita, como el caguayo que habita debajo de la jengibre. Deja que de nuevo vibre mi voz allá entre mi grey, que resuene en mi batey el dulce son de mi guamo, y acudan a mi reclamo y sepan que aún viva Atuey. Oh Guarina, guerra, guerra contra esa perversa raza que hoy incendiar amenaza mi fértil y virgen tierra, en el llano y en la sierra, en los montes y sabanas. Esas huestes caribanas sepan al quedar deshechas lo que valen nuestras flechas, lo que son nuestras macanas. Tolera y sufre, bien mío, de tu fortuna al azar, pues también sufro al dejar las riberas de tu río. Siento dejar tu bohío, silvestre flor de Virama, y aunque mi pecho te ama, tengo que ser, oh dolor, sordo a la voz del amor, porque la patria me llama. Así dice aquel valiente, llora, suspira, se inclina, y a su preciosa Guarina dio un beso en la tersa frente, beso de amor, beso ardiente, sublime, sonoro y blando. Y ella, con otro pagando de su amante la terneza, alzó la negra cabeza y le dijo sollozando: vete pues, noble cacique, vete valiente señor, pues no quiero que mi amor a tu patria perjudique, mas deja que te suplique, como humilde esclava ahora, que si en vencer no demora tu valor, acá te vuelvas, porque en estas verdes selvas Guarina vive y te adora. Sí, volveré, indiana mía, el indio le contestó, y otro beso le imprimió con dulce melancolía. De ella el punto se desvía, marcha en busca de su grey,
Y cedro, palma y jagüey repiten en la colina el triste adiós de Guarina, el dulce beso de Atuey. Escuchábamos un poema titulado Atuey y Guarina, construido en décimas por el escritor cubano Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, más conocido como el Cucalambé, uno de los principales representantes de la décima en Cuba durante el siglo XIX. El poema cuenta la historia del cacique Atuey y de su amor por una mujer llamada Guarina. Atuey era un cacique taíno de la isla La Española que huyó a Cuba para organizar la resistencia contra los españoles, pero que fue capturado y ejecutado en 1512. Quiero ahora darle la bienvenida a nuestro programa de hoy al poeta cubano Carlos Esquivel Guerra, quien desde la bella isla de Cuba nos hablará un poco sobre la historia de la décima en su país. Buenas. Hablar de la décima, de la historia, del desarrollo de la décima en Cuba, por supuesto que sería una tarea muy profunda, muy amplia, porque no se puede separar esas dos raíces tan imprescindibles dentro de la cultura nacional, tan propias de la identidad nacional, que es la décima, siendo una forma, siendo una manera de expresar un discurso poético que viene de España y que como diría un gran poeta cubano, se aplatanó acá en la isla, sembró, regó esa semilla que fraguó verdaderamente en una cosecha de folclore, de cubanidad, que son los anticipos de todo lo que se ha desarrollado a partir de esta manifestación, no solo poética, no solo literaria, sino muy cultural. La décima llega a Cuba en el siglo XVII, pero comienza a desarrollarse, a popularizarse en el siglo XIX, sobre todo en las zonas del centro y el oriente del país. Hay un poeta popular llamado Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé, que viene de un origen culto, de estudios cultos, y que encuentra en la décima un vehículo de expresión verdaderamente importante para acelerar el proceso de ramificación de esta estructura dentro de ese gran árbol identitario que es la cultura nacional cubana. El Cucalambé canta y también escribe décimas que se logran, diríamos, regar por todo el mapa de la isla y mucho más. Es imprescindible entender que la décima tendría dos puntos, dos formas, dos estructuras, dos vamos a decir, cápsulas de expresión, una la más cercana al oral y la otra, por supuesto, la escritural, la décima escrita. En la zona oral se desarrolló con un ritmo arrasador en el principio del siglo XX y se ha convertido en una fuente de reverencias a esa cultura aborigen, a esa cultura campesina que es tan habitual, tan importante e imponente en las zonas más alejadas de las ciudades en Cuba. Aunque también es menester reconocer que esta forma de expresión oral también tiene sus puntos, sus espacios dentro de las mismas ciudades, en espacios también en la radio, en la televisión, y que ha dado autores fundamentalísimos, partiendo por uno del siglo XIX, del siglo XX, conocido como Jesús Horta Ruiz, el indio naborí. Su literatura, su expresión oral van encaminadas, conectadas a un mismo núcleo gravitacional, o sea, la forma más íntima, lírica, de contener y a la misma vez de exorcizar ese mundo social y ese mundo también a veces emocional del poeta y de lo que está contextualizando la vida del poeta.
pero hubo muchos autores de este tipo, o sea, oral, de las vertientes oral. En Cuba hay una fuerza importante de la manifestación asentada en lo musical, en grupos de la música campesina, que tienen un formato típicamente sonero, pero también con elementos rítmicos de algunas zonas propias del país. Y vemos como hay tonadas de distintos sitios, tonadas que expresan, que le dan un volumen a la expresión de la décima, con particularidades muy especiales por la manera en que se tejen estos ritmos. Y ahora mismo la décima improvisada, el repentismo, lo que en otros lugares se llama payadores o cantores improvisadores, en Cuba tienen una fuerza, un influjo y una potencia extraordinaria. Se conoce, por supuesto, a autores como, desgraciadamente, o sea, desaparecida poeta Tomasita Kiala, Alexis Díaz Pimienta, Emiliano Sardiña, entre muchísimos autores que incluso han visitado a Colombia, han estado en festivales en varias de estas localidades del hermano país, y han fraguado este gran movimiento que tiene la expresión oral dentro de las comunidades, dentro de distintas zonas de toda Cuba. La literatura no ha sido menos. Desde el siglo XIX, autores tan trascendentales como el propio José Martí, nuestro gran héroe nacional, encontró en la décima también un camino de expresión muy auténtico. Y así ha pasado con grandes autores cubanos, por ejemplo, los autores de la llamada generación que rodea o sea, Orígenes, que es la generación del Exama Lima, que también fue un decimista consumado, Eliseo Diego y otros autores. Y así ha estado la décima moviéndose, cambiando estructuras, renovando la décima escrita, y a partir de finales del siglo XX, en los años 1990 y tanto, hubo un grupo de jóvenes que acertó en cambiar mucho de la estructura, en experimentar, en un poco jugar, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, con esas estructuras y cambiar toda la modalidad misma en una forma muy audaz de construir. Yo creo que ahora mismo es la décima escrita en Cuba una de las más valiosas, de las más auténticas, de las más renovadoras y frescas formas de expresar la poesía cubana contemporánea. Hay muchísimos autores, hay una consecutividad de publicaciones, de premios, y avalan, por supuesto, ese gran movimiento que tiene la décima escrita, que va muy emparejada, diría yo, al grado de jerárquico con lo que es la décima en su vertiente más oral, más tradicional, diríamos. O sea que la décima es parte de esa identidad, de ese flujo sanguíneo, de ese oxígeno cultural que es la gran nación cubana. Escuchemos ahora un poema construido también en décimas, escrito por nuestro autor invitado y que lleva por título Últimos días de una casa. Últimos días de una casa. La casa es como un país abarrotado de ausencia. La casa me diferencia de la nieve cuando es gris. La casa es mi cicatriz desde algún barco remoto. La casa es el puente roto y es el vino y es el pan. Es los muertos que no están pero viven en las fotos. La casa es como un cuchillo que despedaza por dentro. Es mi madre sobre un centro de pesadumbre. Es el trillo hacia el pobre molinillo donde mi padre invisible teje un himno. Es la creíble caída de toda nieve. Es la libertad tan breve. Es otro viaje imposible. La madre, el padre, el arroz, ellos son también la casa y humedecen una masa para el invierno de Dios. La casa tiene mi voz, mi silencio y mi visaje ante un país sin paisaje. ¿Acaso queda en el rezo carcomido como un hueso? En pesebre del viaje, el perro que no murió, la nube por ese hermano que si no supo desde el piano la casa que lo inventó. Mi padre siempre partió en busca de un acertijo. Ya era casa, ya era el hijo sobre la ausencia fingida. Casa, dolor y partida, todo en el mismo amasijo. Casa, lugar de la ausencia que fluye y jamás me nombra, siempre habitas una sombra que el extravío sentencia. Los nombres de mi existencia ya no van a detenerte.
Existe una casa inerte, una lámpara, una nube, son cosas que siempre tuve y las llevará a la muerte y que dejé sin olvido en el Dios que balbuceaba. Un mar, pero el mar se acaba. ¿Acaso quedó el sonido de una isla que ha dormido? Todo es un viaje otra vez, todo es ser casa y después ser casa parece olvido, como el hombre que ha fingido ser su casa en la vejez. Casa, ante ti solo queda polvo del sueño lejano y una foto sobre el piano perdido entre la humareda. Casa sin mí, ¿qué nos queda? Una cruz, el cuerpo fijo, un tiempo que nos maldijo y lo que di al universo, mi única forma del verso, la casa, un árbol y el hijo. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Vayamos ahora otra vez de la mano del poeta colombiano Daniel Acevedo para conocer un poco sobre algunos representantes de la décima en Colombia. Y escuchemos, en voz del maestro José Raúl Jaramillo, algunas estrofas del poema La hora de tinieblas de Rafael Pombo, escrito también en la estructura de la décima Espinela. Yo pienso que acá hay dos escritores muy interesantes en Colombia que han trabajado la décima, dos poetas. Uno es Rafael Pombo y el otro es Candelario Beso, en la costa. Rafael Pombo utiliza la décima de una manera muy lúdica, todavía muy culta, muy cercana a lo que se estaba digamos, lo que fue el siglo de oro español, unas décimas muy propias. Y ya Candelario Beso ya usa la décima en otro código o en otro contexto, un poco para mostrar un poco ese folclore de la costa, una visibilización también de las costumbres y las tradiciones de las negritudes y la cultura afro, a través de la décima del baile, de la música, de esa identidad tan propia del afro caribeño, que es tan bella. Eso es lo que hace Candelario. Mientras Candelario pretendía hacer eso, una visibilización a través de la décima, Rafael Pombo más bien intentaba hacer algo lúdico, algo muy lúdico, muy de experimentación y de enseñanza a los jóvenes y de transmisión de ciertos saberes, pero también de reflexiones muy propias del romanticismo, vinculadas al amor, la vida, la muerte. La hora de tinieblas de Rafael Pombo. Oh, qué misterio espantoso es este de la existencia. Revélame algo, conciencia, háblame, Dios poderoso. Hay no sé qué pavoroso en el ser de nuestro ser. ¿Por qué vine yo a nacer? ¿Quién a padecer me obliga? ¿Quién dio esa ley enemiga de ser para padecer? Si en la nada estaba yo, ¿por qué salí de la nada a execrar la hora menguada en que mi vida empezó? Y una vez que se cumplió ese prodigio funesto, ¿por qué él mismo que lo ha impuesto de él no me viene a librar? Y he de tener que cargar un bien contra el cual protesto. Alma, si vienes del cielo, si allá viviste otra vida, si eres imagen cumplida del soberano modelo, ¿cómo has perdido en el suelo la fe de tu original? ¿Cómo en tu lengua inmortal no explicas al hombre rudo este fatídico nudo entre un dios y un animal? O si es que antes no exististe y al abrir del mundo al sol, tú, divino girasol, gemela del polvo fuiste, ¿qué crimen obrar pudiste? ¿Contra quién, cómo y cuándo? Que estuviese a Dios clamando, que al hondo valle en que estás surgieses tú nada más que para espiarlo llorando. Pues cuanto ha sido y será de Dios reside en la mente, tanto infortunio presente no lo contemplaba ya. ¿Y por qué, si en él está del bien la fuente suprema, lanzó esa voz o anatema que hizo súbito existir un mundo en que oye gemir y un hombre que de él blasfema? ¿Cómo de un bien infinito surge un infinito mal, de lo justo lo fatal, de lo sabio lo fortuito? ¿Por qué está de Dios proscrito el que antes no le ofendió?
¿Y por qué se le formó para enloquecerlo así, de un alma que dice sí y un cuerpo que dice no? ¿Por qué estoy en donde estoy con esta vida que tengo, sin saber de dónde vengo, sin saber a dónde voy? Miserable como soy, perdido en la soledad, con traidora libertad e inteligencia engañosa, ciego a merced de horrorosa, desatada tempestad. Pero entrados ya en el siglo XX, hay que decir que la costa colombiana nos ha regalado también una variedad de decimeros, como Rafael Pérez López, quien nació en 1936 y murió a la edad de 70 años. Pérez López vivió los últimos años de su vida en el departamento de Córdoba, en Colombia, y entre sus décimas cantadas más conocida nos dejó una llamada No quiero que me hagan rezo. Mi nombre es Rafael Pérez López y voy a cantar No quiero que me hagan rezo. Ese día que yo me muera, no quiero que me hagan rezo, si después de mi deceso sigo siendo calavera. La persona que me quiera muestre su amor efectivo, antes que yo haga mi arreo al puerto no sé de dónde, y como el muerto no responde, quiero que me quieran vivo. Y si me van a enterrar, no me doblen las campanas, que esas son costumbres vanas que el tiempo deja al pasar. Ese mito de llorar, eso en nada reconforta, ni al muerto nada le aporta. Eso de velas y cirios son gastos y más martirios que el doliente no soporta. No quiero caluosa donde entierren mi persona, adornada con corona, entiérreme en cualquier cosa. Tampoco quiero una fosa de moderna arquitectura, yo quiero una sepultura en la tierra muy profunda, en donde mi carne inmunda se consuma más segura. No me lleven a la iglesia mi cadáver ante un cura, porque esa es otra locura de alguien que sufre de amnesia. Si al muerto nadie lo aprecia, ni la misa necesita, tampoco el agua bendita y eso que llaman los óleos, que son otros monopolios de aquellos sanos caritas. Cuando el más allá me vaya, verdad no quiero papeles, eso que llaman carteles y pegan en las murallas. Es otra tremenda falla la nota de condolencia. Es mentira con decencia que se le dice al doliente. Decir lo que no se siente es atrofiar la conciencia. Y en mi gran filosofía, que en mi temática integro, no gusto de color negro porque es pura hipocresía. Por dentro está la alegría y en el vestido el injusto. Como el amor es astuto, para que no quede duda, porque he visto a muchas viudas alegres vestidas de luto. Tampoco quiero una cruz, ni epitafios lapidales, que fue el peor de los males que le hicieron a Jesús. Yo solo quiero la luz en vida y sabiduría para cantar cada día las décimas de mi gusto y formar mi propio gusto con canciones y poesía. Yo no quiero 9 noches ni 9 días de velorio convertidos en holgorio, en parrandas y derroche. Por eso son mis reproches en las décimas que improviso, para que quede conciso. Pueden tenerlo por cierto, quien puede querer un muerto si en vida nadie lo quiso.
¿Quién puede querer un muerto si en vida nadie lo quiso? Quiero escribir mi memoria antes que venga el desdén y así aportar también algo para nuestra historia. En cuanto a infierno y a gloria, en el mundo los lugares que están en los mismos lares donde en vida vive el hombre. ¿Para qué quiero renombre cuando acaben mis cantares? Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Antes de terminar nuestra emisión del día de hoy, me gustaría preguntarle a Daniel sobre la relación que podemos tejer entre las décimas y la trova o los cantos de las cuadrillas en los carnavales, entre ellos carnavales como el del Diablo, que se celebra cada 2 años en el municipio de Río Sucio, en el departamento de Caldas. Sí, sin duda. Es que la décima se facilita la estructura rítmica cuando uno la coge, así como la de la trova. Cuando tú ya te apropias de ella y logras cogerle el tiro, digamos, para decirlo en términos un poquito más coloquiales, ya se te queda pegada, ya se te queda ahí, es de una estructura rítmica que es muy musical, que es muy sonora, que es muy llamativa. Sobre todo yo creo que ese es el éxito de la décima. ¿Por qué la décima pega tanto en el campo? Porque es que en el campo y en la ruralidad uno ve, en Cuba, en México, uno ve campesinos, o en Venezuela, campesinos haciendo décimas. No tienen formación literaria, no fueron a una universidad, no estuvieron en una escuela de letras, no, nada que ver. Porque hay una gran apropiación oral a través de la oralidad de esa... porque la estructura lo permite, porque es de una estructura rítmica de muy fácil acceso y con una profunda fuerza mnemótica, es decir, con una capacidad de que uno la interiorice y la aprenda fácilmente. O sea, la décima, esa misma estructura musical hace que tú la puedas recordar fácilmente, que tú la puedas declamar en diferentes contextos, en diferentes momentos. Entonces yo pienso que, ya específicamente para lo que me preguntas, que son los carnavales, la parte de lo que es la décima improvisada aparece mucho en muchos de estos carnavales tradicionales, el Carnaval del Diablo, fiestas en Cuba, en México, porque la estructura musical que tiene la misma décima permite que sea fácilmente, y es muy juguetona. O sea, si uno se da cuenta incluso desde Spinella, la décima tiene cierta estructura que es muy lúdica, muy juguetona, muy del juego. De cierto modo, escribir una décima es jugar un poco con las palabras. Y yo pienso que esa estructura juguetona hace que sobre todo para el carnaval, para los diferentes carnavales que hay en Latinoamérica que podríamos enumerar, bueno, ahí pues está el del Diablo, pero también hay las fiestas que se celebran en los diferentes carnavales que aparecen en diferentes contextos culturales. Es muy fácil que con la décima yo pueda evocar la alegría, la picardía, porque el juego, la burla, que son elementos del carnaval. La representación, la subversión de ciertas categorías, de ciertos roles, que también es muy propio del carnaval. La décima de alguna manera deconstruye, desestructura los rígidos códigos sociales, culturales, los desestabiliza. Es un juego que te permite, tal vez con las palabras, que te permite pensar que tal vez la vida no hay que tomársela tan en serio. Con esto entonces terminamos nuestro programa de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa, especialmente a los escritores Carlos Esquivel y Daniel Acevedo. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.